Adaptados a vivir emboscados. Equipados con un sistema motriz de patas poderosas y cola prensil. Campo visual de 360 grados. Camuflaje de combate. Lengua modificada. La eterna batalla por la supervivencia tiene en el mundo de los reptiles su más real y descarnada representación. En este doble juego, extraño e interminablemente repetido de la vida y la muerte, los reptiles nos aportan la visión más objetiva y pragmática de todo el reino animal. En esta lucha por la supervivencia del más apto, los animales han desarrollado a lo largo de los siglos infinidad de mecanismos, aptitudes y recursos a fin de lograr adaptarse a un medio y unas condiciones de vida. El encuentro entre especies, entre predadores y presas, ha potenciado esta capacidad de adaptación hasta límites extremos. Uno de los animales que mejor ejemplifica esta inagotable habilidad para la adaptación es el camaleón. Su evolución le ha provisto de una fuente de recursos morfológicamente complejos que le permiten ser un efectivo cazador y al mismo tiempo evitar convertirse en presa. El camaleón es un animal con un aspecto primitivo, pero de un diseño genético que hace palidecer de envidia a las más depuradas tecnologías modernas. Perteneciente a la clase Reptilia, los primeros ancestros del camaleón aparecen hace 200 millones de años en el Triásico. Una evolución posterior acerca a primeros especímenes a la familia de los Chamaleonida, con una antigüedad de 60 millones de años, con una mayor variedad y más amplia distribución que la actual. Hoy, solo 3 continentes albergan las 166 especies supervivientes, siendo África la que posee mayor concentración, seguida de Asia y Europa. De todos los reptiles, son quizás los camaleones los más conocidos y apreciados. Sin embargo, ni siquiera este simpático saurio se libra de la leyenda y oscurantismo que acompaña a las distintas familias de este grupo. Así, los cuentos populares retratan al camaleón como un animal dotado de una capacidad casi infinita para mudar de color, una lengua venenosa e interminable y una extraña relación con la magia. Fuera de este halo de misterio, el camaleón es un ser puramente integrado en su entorno natural. Poiquilotermo o de sangre fría, este reptil posee hábitos diurnos, es insectívoro y necesita de una constante regulación térmica para desarrollar su actividad. Los biotopos naturales de este saurio son las ramas altas de los árboles, arbustos de media altura y en ocasiones entre las hojas del suelo. Sus desplazamientos se reducen a pequeñas zonas que recorre con un movimiento lento y seguro. Las especies arborícolas raras veces bajan al suelo, salvo para hacer la puesta de huevos o cambiar su zona de caza. Otras especies son terrestres. No obstante, prefieren situar su territorio a nivel del suelo, entre la hojarasca y los arbustos. Una de las que posee esta caprichosa costumbre, y quizás la más conocida, es el género Rampoleón, animales de movimientos mucho más lentos, con una gama de colores y contrastes más limitada. Aunque, como vemos, reptil y hábitat encajan en perfecta simbiosis. Como grupo, los camaleones pertenecen a la subclase de los lepidosaurios, al suborden de los saurios y a la estirpe de los chamaleónidos, toda una ilustre ascendencia. Otras teorías de posibles lazos prehistóricos lo relacionan con los iguanidos, como iguanas y anolis, este último con virtud de cambio de color, y con los agámidos, como los dragones barbudos y el clamidosaurio.
La mayor parte de las familias de esta especie se encuentran en África, en Europa en algunas zonas del Mediterráneo y en Arabia, India y Ceilán con un número más reducido y disperso. La concentración más elevada de ejemplares distintos y únicos los encontramos en la isla de Madagascar. Aunque por lo general habitan a partir de los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se cree que todas las especies provienen del continente africano, difundiéndose según la teoría de los continentes a otros espacios naturales que posteriormente quedaron más distantes. En el movimiento de las placas tectónicas, Madagascar quedó aislada, circunstancia que potenció la variedad y riqueza de este paradisíaco reino de los saurios. Con una morfología inalterable desde los tiempos prehistóricos, el camaleón es un animal de cuerpo alto y comprimido. Su cuerpo se asemeja a una gran hoja, con longitudes que varían de los 70 centímetros de cabeza a cola del camaleón meyeri, un verdadero gigante en el mundo de los camaleones, a los apenas 2 centímetros del Rampoleón temporalis. Estructura robusta de cabeza grande y tronco deprimido, facilitándole la movilidad en su entorno de hojas y ramas. Los ojos son otro elemento de gran ayuda en la caza de insectos. Cada ojo puede actuar independientemente, enviando información de distintos planos en 360 grados. El privilegio de tener una visión panorámica le permite vigilar todo su entorno en un campo visual de 180 grados en sentido horizontal y más de 90 grados en vertical. De esta forma, no realiza movimientos bruscos que puedan delatar su presencia a enemigos y presas. Solo en el momento de la captura, los fija en una única posición. Su visión binocular procesa en el cerebro 2 imágenes distintas, proporcionándole el cálculo de la distancia y proyectando su lengua a gran velocidad contra su víctima. Los camaleones, a pesar de la creencia de que permanecen inmóviles, por lo general permanecen activos en sus territorios de caza, buscando presas. El camaleón es ante todo un paciente cazador. Las fosas orbitales también se han adaptado para proteger al ojo de pinchos y ramas. Enormes globos oculares alojados, fusionados con los párpados, que a su vez están protegidos por placas que forman una gran bóveda, por donde solo asoma el iris en un pequeño orificio palpebral. El camaleón posee una excelente calidad visual, con más conos cromáticos que bastones de luminancia, permitiéndole una gran percepción de los colores y formas, aunque su nitidez disminuye con la carencia de luz. Como mecanismo de defensa, al retraer la lengua, el pequeño saurio cierra los ojos ante posibles ataques de sus presas. En caso de sufrir algún daño, pondría en peligro su supervivencia. Los camaleones carecen de orificio auricular visible. En realidad, todo su cuerpo está perfectamente adaptado para vivir en medios arbóreos. Al ser de sangre fría, su actividad se desarrolla por el día y al llegar la noche se vuelven lentos y se inmovilizan en una rama donde permanecen quietos hasta la mañana siguiente. Muy resistentes a los agentes externos y a la falta de alimentos sin los que pueden pasar largos periodos. No así con el agua, que deben procurarse de manera frecuente y que obtienen del rocío que se forma en las hojas al amanecer, y en algunos casos de su propio cuerpo, en el que la estructura de la cabeza permite canalizar las gotas hacia la boca. La disposición craneal está formada por crestas y lóbulos, formando una singular y única estructura. La cabeza es uno de los signos distintivos entre las diferentes especies. Este rango diferenciador añade un enorme atractivo al camaleón y le aporta una característica única en su tipo. Encontramos casos como el chamaeleo Calitratus o de Yemen, con una enorme cresta, o el potente y defensivo armamento del camaleón de Jackson. Elementos como la forma de las escamas o la cantidad de ellas serán, junto a la gama de colores, los elementos que los distingan.
En la cresta rostral presenta apéndices revestidos de piel escamosa o falsos cuernos, pero la característica más conocida popularmente es el cambio de color y su lengua. Los camaleones están dotados de la habilidad de modificar su apariencia, no solo en la coloración, sino también en el dibujo que conforma su cuerpo. Estas modificaciones lo camuflan en el entorno y contrarrestan la falta de velocidad en los desplazamientos. En realidad, estos pequeños saurios no cambian de color con la intención de camuflarse, sino de las condiciones anímicas en cada situación. Ante la caza, el celo, el miedo y la agresividad, el camaleón muestra en su capa distintas tonalidades y contrastes. También influye en el color final la intensidad de la luz, subidas y bajadas de temperatura, el estado de salud y el estado anímico. Estos cambios en el color atienden a la contracción y expansión de las células de pigmentación, conocidas como cromatóforos. Así podemos decir que el cambio de color y dibujos en piel son más un sistema de comunicación visual que un camuflaje. Las patas son largas y delgadas, dando sensación de fragilidad, pero nada más lejos de la realidad. Quien tenga la oportunidad de sujetar un camaleón en sus manos, lo primero que nota es su fuerza. Las manos y los pies poseen 5 dedos divididos en 2 grupos, uno de 3 dedos y otro de 2, unidos por la piel hasta la punta. Estos grupos de dedos forman una tenaza que se ajusta sólidamente a las ramas de los arbustos, ayudados en sus maniobras circenses por una poderosa cola que podemos considerar como un quinto miembro. La cola es prensil y en la mayoría de los camaleones es muy larga, especialmente en especies arborícolas. Sin embargo, para las especies que pueblan el arbusto bajo y el suelo, como los del género rampoleón, la cola actúa como un mero adorno y como elemento de equilibrio y distracción en la huida. Los cromatóforos contienen un pigmento rojo, eritróforas, y amarillo, xantóforas, que se estimulan mediante un impulso nervioso. Del complejo juego de dilataciones y contracciones surgen las variaciones del color. Cuando las células se expanden, la piel se oscurece debido a la dispersión de los pigmentos de melanina en las células y cuando éstas se contraen, se aclara, produciendo una extensa gama de diseños y colores. De la misma forma, modifican su color para conseguir una mejor regulación térmica, oscureciéndose para facilitar más la toma de calor, aclarándose totalmente cuando están dormidos. Algunos ejemplares tienen poca o nula capacidad de mutar su color, aunque esta cualidad no sea necesaria, como en el caso del rampoleón brevicaudatus. El espectro de color que disponen varían entre las especies. De hecho, un mismo individuo puede tener distinta gama de colores y dibujos en cada costado. La coloración final del camaleón en estado normal es un complejo mecanismo de células pigmentarias situadas en diferentes capas, conformando con todo ello un lenguaje visual en función de los colores y marcas. Estos mecanismos dan lugar a los cambios de color que puede adoptar el reptil según las condiciones y según su humor. El número de células y su distribución en las distintas capas cutáneas, que es variable de especie a especie, determina el esquema cromático del animal. Cuentan con una dentición bien formada e implantada sobre la cresta de los huesos de la mandíbula, llamada acrodontos, dientes que no se sustituyen por otros y su crecimiento es limitado. Una de las cualidades más espectaculares del camaleón es la utilización de la lengua como pequeña catapulta en la caza de sus presas. Además, unas glándulas especiales segregan una sustancia que facilita la adherencia, y un músculo catapulta la lengua a 5 metros por segundo, asegurando una efectiva caza a distancia. La salida de la lengua es debido a la extensión hacia adelante del hueso hioides y la contracción de la musculatura anular. La punta de la lengua está doblada en 2 pliegues lobulados que adhieren fijamente a la presa. La extensión de la lengua es similar a la propia del cuerpo, incluso más larga en algunas especies, y el extremo final acaba en forma de mazo o cabeza de clavo, con una depresión cóncava en la punta,
creando efecto ventosa. El disparo de la lengua siempre busca la cabeza del insecto, asestando un golpe mortal y lo digiere en una posición más cómoda. Este complejo mecanismo de disparo falla en algunas ocasiones debido a las condiciones de luminosidad, problemas de salud y habilidad de su presa. Una vez realizado el primer disparo, necesita unos segundos para reajustar su sistema muscular de protección. El balanceo que realizan algunos ejemplares cuando caminan, dando un paso adelante y aparentando dar otro atrás, sirve como mecanismo de defensa contra sus enemigos. Con este curioso deje, el camaleón confunde a otros animales, no presentando un blanco fijo, a pesar de no permanecer estáticos en un punto. Los camaleones de zonas bajas suplen su falta de mimetismo, cualidad especializada de sus primos arbóreos, con técnicas de distracción, o por ejemplo también con el desarrollo en algunos ejemplares de un sistema óseo con costillas adicionales para protegerse de los picos de las aves. Otros imitan hojas de los árboles en suaves balanceos o las hojas muertas del suelo. Lo que está claro es que el sistema funciona, y más en zonas donde tienen muchos enemigos. La piel está formada por escamas que varían en forma y tamaño. Las hay tuberculares, granulares, laminares, cónicas y aquilladas. Todas ellas forman un escudo térmico que lo protege de golpes y arañazos y evita su deshidratación en altas temperaturas. El grosor y la permeabilidad de la piel varía dependiendo del hábitat natural que ocupe cada especie. Así, en zonas desérticas es más gruesa y almacena más líquido, y en regiones húmedas y ambiente más cálido es fina y permeable. Cada cierto tiempo, acompañando al crecimiento del cuerpo, los reptiles han de mudar la piel y renovar toda su estructura celular, preparándose para las nuevas condiciones de su desarrollo. El color del cuerpo se vuelve opaco, los colores quedan matizados, desprendiéndose al contacto con ramas, o incluso ellos mismos se ayudan con la boca, eliminando parte de la piel de las manos. Una vez terminado el proceso, el animal muestra su estrenada gama de colorido y aparece más ágil y activo. En los ejemplares jóvenes, este proceso de cambio es más frecuente debido a su rápido crecimiento, etapa que se ralentiza en ejemplares más viejos, pero que experimentan durante toda su vida. Los camaleones en general, como muchos reptiles, son de vida solitaria, congregándose más en la época reproductora, aunque algunas especies viven agrupadas. Por lo general, son animales con agresividad específica distinta entre las especies. Con los de su misma especie manifiestan un fuerte sentido territorial y no suelen cambiar de espacio de caza. Este comportamiento antisocial mejora un poco en la época de celo con los miembros de distinto sexo. En el caso de los machos, esta agresividad se acrecienta exponencialmente, produciéndose verdaderas batallas en las que utilizan todos sus recursos ofensivos, como uñas, dientes, defensas con cuernos y apéndices salientes, a fin de echar a sus contrincantes. Pincharse, morder o resoplar suelen ser el primer paso en el encuentro entre dos ejemplares de la misma especie, que en estos momentos de enfrentamiento llegan a olvidarse incluso del peligro que representan sus propios enemigos. Conseguido el dominio sobre los otros machos, terminado el breve cortejo y finalizado el apareamiento, machos y hembras se separan, retomando cada uno su propia vida. Las hembras son ovíparas que depositan huevos formando la cría en su interior hasta su formación total y depositándolos en ramas envueltos en una membrana transparente. Las especies arborícolas bajan al suelo en un entorno cercano al árbol y excavan una pequeña galería, en muchos casos demasiado superficial. No destaca el camaleón por su sentido de protección hacia los huevos y crías resultantes, que ya desde el primer momento han de ingeniárselas para sobrevivir. En estas galerías y hacia finales de verano se depositan los huevos que rondan en torno a los 20, como es el caso del camaleón gracilis. Una vez terminada la puesta, se desentienden totalmente de los huevos. Antes de brotar los nuevos camaleones, el periodo de incubación puede dilatarse hasta 1 año.
El camaleón es un registro viviente de una etapa de la Tierra ya desaparecida, un espíritu de una naturaleza más salvaje, libre e inalterable. Ajeno al tiempo y los cambios experimentados por su mundo, sigue mostrando la misma fuerza e instinto que lo han llevado hasta nuestro espacio próximo y compartir una parte de nuestra propia existencia. Al mirarlo se despierta en nosotros al mismo tiempo el miedo ante un ser que alberga el recuerdo de un instante anterior al hombre y la curiosidad y el deseo de conocer el verdadero dominio de la naturaleza paciente. Si te ha gustado el vídeo, ayúdanos a llegar a más personas con un like, suscríbete y activa las notificaciones para estar informado de cada nuevo episodio documental. Tu apoyo hace posible este canal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.